Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Le damos las gracias por participar de este nuevo encuentro de GMA Capital. Hoy vamos a contar con la tradicional charla de nuestro Head de Research, Neri Persicini, pero bueno, contamos con un invitado especial. Tenemos el honor de contar con Adrián Rosansky. Adrián es fundador y socio de la consultora 1816, que yo creo que gran parte de los que estamos aquí la conocemos. Ha tenido una importante presencia en el segmento institucional en este último tiempo en el mercado de capitales local. Adrián es economista y CFA Chartered Holder, con lo cual, bueno, Adrián y Andrés nos van a aportar una mirada oportuna e interesante del panorama económico y financiero local, con lo cual, como de costumbre, arranca Adrián y la medida que ustedes tengan preguntas, las van a poder ir canalizando a través de la plataforma Zoom y nosotros vamos a ir concentrando esas preguntas para que al cierre le podamos hacer a Adrián y poder ver de canalizarlas. Así que bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Adrián. Bueno, muchas gracias Federico, Neri y a todo GMA por la invitación. Yo lo primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla y confirmarme vos, Federico, que se vea bien. Sí, perfecto. Sí, bueno, bárbaro. Bueno, a ver, mi idea es hablar más o menos hasta 10:10, 10:15, y después dejar el espacio para el ida y vuelta. Yo traje 4 grandes puntos para tocar en esta primera parte, en mi exposición. Mi idea es arrancar hablando un poco de Massa, digamos, qué significa su designación, digamos, qué diferencias hay con Guzmán, con Batakis, cómo leímos sus primeros pasos, cuáles creemos que son sus principales desafíos, y cómo lee para nosotros el mercado, digamos, este nombre de Massa. Ahí voy a hablar un poco de lo que para nosotros es el principal desafío digamos, de su gestión, que es básicamente hacer un ajuste eh, políticamente viable. La segunda parte me voy a centrar en lo cambiario, ¿sí? Tal vez lo más urgente que tiene que resolver este gobierno, eh, y ahí donde tal vez uno nota la mayor pasividad del nuevo equipo económico a juzgar por lo que fueron digamos, estas primeras 2 semanas, desde el anuncio del nombramiento, ¿no? De Massa. Y después, digamos, en la segunda parte de la presentación me voy a centrar más directamente en mercado, voy a hablar un poco de la deuda en pesos y un poco de la deuda en dólares. La deuda en pesos voy a hablar un poco del canje de los duales, y en general cómo vemos este riesgo de reperfilamiento, digamos, cómo se acomodaron las curvas después de lo que fue el sell-off brutal de junio. Y después en los bonos en dólares, digamos, voy a hablar de un poco de los niveles donde está el mercado y un poco tratar de interpretar qué fue este rally reciente, digamos, cuánto fue masa, cuánto fueron otras cosas, y darle algo de vuelta al tema, ¿sí? Yo voy a tratar de ir más o menos rápido para tocar muchos temas y después dejamos a la hora de las preguntas el ida y vuelta, ¿sí? A ver, arranco con comentarios de Massa, ¿sí? De la designación de Massa. Eh, a ver, Massa da una conferencia de prensa hace ya casi 2 semanas donde presenta los primeros lineamientos de su gestión y queda claro ahí algo que uno intuía, pero que ahí lo confirma Massa, que es que él, al menos en esta instancia, no viene a encarar un plan de estabilización, ¿sí? de la macro, ¿sí? En el sentido de que no viene a plantear un programa integral que venga a corregir precios relativos, a resolver lo fiscal, lo monetario, todo con un programa, digamos, integral. Nosotros no esperábamos eso, la verdad, en esta instancia. Lo confirmó de alguna manera Massa, digamos, en esa conferencia. Sí, digamos, hace algunos planteos interesantes de largo plazo. Más habla de no solamente reducir subsidios, sino dar incentivos digamos, que se consuma menos energía. Digamos, habla de ir recortando planes sociales, habla de eliminar el financiamiento monetario del déficit, habla de comprar los bonos en dólares que valen 20. Son todas ideas interesantes, digamos, donde creo que hay coincidencia grande en que son, digamos, objetivos interesantes. Sí, creo que le faltó a la conferencia o a este primer par de semanas mucho detalle, ¿no? Digamos, algo de sustancia del estilo de Massa dice, bueno, vamos a conseguir déficit, vamos a ratificar la meta de 2,5 de déficit primario, pero no indica cómo piensa llegar a ese 2,5. Cuando habla de
no vamos a usar más adelantos transitorios, tampoco está clara cuál va a ser la estrategia de financiamiento de Tesoro, o mismo cuando Massa hace el anuncio de los 5.000 millones de dólares que iban a liquidar distintos sectores, tampoco dice qué iba a haber a cambio, y de hecho no hubo liquidación, digamos, importante a posteriori de esa conferencia. Entonces uno se quedó con estas sensaciones mixtas, ¿sí? De algunas ideas interesantes con mirada de largo plazo, con falta de sustancia, y bueno, digamos, y esta ausencia de plan de estabilización que, de nuevo, insisto, nosotros no le esperábamos, ¿sí? Más allá de esos comentarios generales de los primeros lineamientos, sí nosotros pensamos que la designación de Massa es una buena noticia para el mercado, ¿sí? Es una buena noticia, sobre todo por el relativo. Massa representa dentro del gobierno, al menos en términos simbólicos, el pragmatismo, ¿sí? Si Cristina de alguna manera, de nuevo, en términos simbólicos, representa el dogma, bueno, digamos, Massa representa, eh, vamos a hacer aquello que haya que hacer digamos, en este momento, y en ese sentido creo que es positivo. A ver, de nuevo, cuando digo en términos relativos, piensen que Guzmán se va en un momento, digamos, 48 horas después de que Larroque diga públicamente la etapa de la moderación está terminada. Entonces, cuando se va Guzmán, el mercado interpreta, bueno, ahora se viene una radicalización de la política económica, ¿sí? Bueno, después está, digamos, la etapa cortita de Batakis. Bueno, termina llegando Massa, que claramente no es la etapa de la radicalización de la política económica. Entonces, en términos relativos, en términos de lo que podía esperar o lo que temía el mercado, Massa no es eso. Entonces, desde ese punto de vista, es positiva su designación. Tal vez la parte mala, digamos, donde uno tiene que mitigar esa buena noticia, es que llega en un contexto ya muy, muy delicado, ¿sí? Donde el gobierno hace muestra de pragmatismo en una situación donde ya no te alcanza el pragmatismo. ¿Sí? Digamos, no te alcanza una señal, sino que verdaderamente la situación macro hoy, digamos, es poco menos que dramática. Lo pongo en otros términos. Hoy pones a Bernanke acá, y no estoy comparando a Massa con Bernanke, pero pones a Bernanke, digamos, con esta gestión, con la credibilidad que tiene este gobierno, y no está claro, digamos, que te lleve a la otra orilla, ¿sí? Entonces la situación es comprometida. A ver, y ahora le doy un poco de vuelta digamos, a de qué estoy hablando con eso, centrándome un poco para esquematizar, primero en lo que nosotros denominamos lo importante y después lo urgente, ¿sí? A ver, lo importante para nosotros es lo fiscal, ¿sí? Desde este punto de vista, creo que hay un consenso importante entre economistas, que con brecha arriba de 100% es muy difícil convivir, ¿sí? Hoy estamos una vez más en brecha arriba de 100%. El tema es cuál es el origen de esa brecha. Para nosotros, indudablemente, el origen es fiscal, ¿sí? Uno puede mostrar distintas figuras o distintas maneras digamos, de demostrar eso. A nosotros nos gusta esta, digamos, mostrar el contado con liqui, digamos, en la evolución del contado con liqui en relación a los pasivos en peso del Banco Central, como para demostrar, bueno, el Banco Central emite sin respaldo, digamos, y un poco de esa manera va el contado con liqui. De nuevo, el problema es la brecha, pero atrás de la brecha está lo fiscal. Entonces, viene Massa a encarar, digamos, ese problema. Pareciera que lo tiene claro, digamos, cuando hace estas conferencias y arranca la conferencia hablando de lo que pasa en Europa con la energía y qué sé yo. Uno mira los números fiscales, fíjense esto, esta columna son los últimos 12 meses de los números fiscales. Argentina hoy tiene un déficit primario, si uno mira los últimos 12 meses, de 3,1 del PBI, que compara con el 0,4 que dejó Macri, una diferencia de 2,7 puntos del PBI. Uno desgrana, digamos, va mirando la composición digamos, de cómo fue variando el déficit, y hay dos líneas que destacan muy claramente en cómo aumentó el gasto en este periodo, que son los subsidios a la energía y los planes sociales. Bueno, digamos, son las dos líneas que anuncia Massa, vengo a atacar. ¿Sí? Son las dos líneas que viene a atacar, que parece, digamos, en la dirección correcta, en el sentido de nuevo, uno mira los números, por acá aumentó el déficit, vamos a atacar
esas dos cosas. Tal vez, digamos, el gran interrogante que uno tiene es, digamos, cuán capaz va a ser Massa de implementar eso, ¿no? Ya estamos viendo algo de demoras con los anuncios de la parte de tarifas. En su momento, cuando en la misma conferencia le preguntan a Massa de cuál iba a ser el monto de ahorro en subsidios, medio que no dijo número. Después el gobierno medio informalmente, a través de la prensa, dijo 500.000 millones de pesos. En cualquier caso, uno lo que nota es que el gobierno viene a implementar un ajuste, digamos, ya no tan light como, digamos, era el plan del programa FMI. Digamos, ese programa light fracasó, de alguna manera fracasa en junio, cuando el gobierno se queda sin financiamiento para el soberano. El tema es que hay que encarar ahora un ajuste un poco más drástico en un momento social y político muy delicado, ¿sí? Uno mira distintas encuestas políticas. Esta es que publica hace 20 años Vitela en base a una encuesta de poliarquía, que es el índice de confianza en el gobierno. Estás en el menor nivel de popularidad de un oficialismo de los últimos 20 años, sacando un par de meses del gobierno del primer gobierno de Cristina después de la crisis del campo. Sacando un par de meses, este es el peor momento de popularidad, y ahora vienen las malas noticias. ¿Sí? El punto de partida para este ajuste, digamos, un poco más severo de las cuentas públicas es este. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando uno escucha, digamos, este lema que plantea Massa, muy loable, que dice: hay que entender que no hay paz social sin estabilidad macro, y no hay estabilidad macro sin paz social. Pero creo que tiene mucho sentido, digamos, ese concepto. Uno digamos, lo que teme en este momento es que no exista hoy esa combinación de las dos cosas. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Yo creo, digamos, nosotros tenemos la impresión de que Massa hoy le da una oportunidad al gobierno, ¿sí? Le está dando una oportunidad al gobierno de, eh, digamos, algo que había quedado trunco con Guzmán y que Batakis aparentemente no daba esa oportunidad, un poco por lo que vimos en el mercado. Pero bueno, esa oportunidad es una oportunidad difícil, ¿sí? De nuevo, por el momento, o por cómo llegamos hasta acá, digamos, por el deterioro de la macro. Y, y acá digamos, un comentario final, digamos, digamos, en esto centrado en Massa, y paso a lo cambiario. Un comentario breve sobre el tema del vice, de la saga esta de Rubinstein o otros nombres que fueron circulando. A ver, para nosotros es relevante, digamos, la designación de vice. No es que quiero defender al gremio, pero pareciera importante que, digamos, Massa es abogado, ¿sí? Él puede tener las cualidades políticas que uno considere, pero claramente no es alguien capacitado para diseñar una política macro, para, digamos, tener el diálogo con el staff del fondo en torno a los números macro. Entonces el secretario de Política Económica, que, digamos, hace las veces de viceministro, que si yo les pregunto a los que me están escuchando, seguramente ninguno sabe, o muy poquitos saben quién era el vice de Guzmán o quién era el vice de Batakis. En el caso de Massa es muy relevante. ¿Sí? En el caso de Massa es muy relevante porque es de alguna manera el que va a diseñar, digamos, la política económica. Es importante que esté ese nombre. Si termina siendo Rubinstein, digamos, que no está claro después de lo que fue pasando, de los tweets y qué sé yo, es una buena noticia, digamos, si finalmente está Rubinstein, en el sentido de, digamos, Rubinstein es una persona, digamos, de bastante prestigio en el sector privado. Es alguien que vos sabés que si está Rubinstein, el gobierno al menos, digamos, internamente va a tener el diagnóstico adecuado. Después, más allá de si después el gobierno implementa o no el programa de Rubinstein, si le dan poder o no a Rubinstein, y qué capacidad tiene de éxito, incluso si, digamos, si trata de encarar el programa adecuado. Pero sí sería importante que haya una figura así. La verdad es que no importa tanto si el nombre es Rubinstein en sí mismo. El problema hoy es que fue quedando bastante claro, a medida que pasaban las jornadas, que no hubo otro economista de renombre que haya dicho que sí.
Y uno por lo que escucha, por lo que lee, hubo, digamos, no sé si 10 nombres, pero cerca de 10 nombres que dijeron que no. ¿Sí? Entonces, Rubinstein es importante hoy casi porque es el economista de renombre que te dice que sí. ¿Sí? De nuevo, yo insisto, es un nombre que a vos te asegura el gobierno va a tener el diagnóstico adecuado, eh, pero el nombre propio más hoy es relevante porque otros dijeron, digamos, otros se negaron a asumir, digamos, de acuerdo a esto que circula. A ver, digamos, dejo ahí algo, digamos, esos comentarios iniciales y me meto a discutir un poco en torno a lo urgente. Yo hablaba de que lo importante es lo fiscal. eh, si lo importante es lo fiscal, lo urgente es lo cambiario, más allá de que el origen del problema cambiario sea fiscal, sea la emisión de pesos. Si vos encarás un problema fiscal, va a llevar tiempo que uno lo vea en los números, ¿sí? Que el mercado confíe y que si entonces tenés que hacer algo, digamos, pareciera eh, más inmediato para frenar la sangría de dólares del Banco Central. Venimos el martes terminó una racha de 10 ruedas donde el Central vendió 1.200 millones de dólares, después miércoles, jueves, viernes, el Central compró, pero compró 1 millón, 3 millones, 15 millones el otro día, 20 millones en 3 ruedas, pero digamos, uno mira las últimas 2 semanas, digamos, el panorama es muy malo, digamos, la dinámica es muy mala. Uno mira la película de reservas netas, con las distintas, digamos, metodologías que uno puede, digamos, usar para medir reservas netas. Digamos, según metodología FMI estamos en 1 billón, 1.000 millones de dólares, cuando se anunció que iba Massa, teníamos 2. ¿Sí? Es decir, del anuncio de Massa a hoy perdimos la mitad de las reservas netas que teníamos. Si uno es más ácido y hace reservas netas y le saca el oro y le saca los DEX, estamos en menos 6,5, menos 6.500 millones de dólares. Acá está el detalle, digamos, línea por línea, de cómo se llega. En cualquier caso, digamos, es un número pobrísimo, ¿sí? Pobrísimo de reservas netas. Y estamos en una película donde el mercado de alguna manera está diciendo, mira, acá no te queda otra que devaluar. Y naturalmente, el gobierno dice, che, devaluar no quiero. ¿Sí? ¿Por qué no quiero devaluar? Y yo creo que esta figura lo explica bien. Fíjense, esto es la inflación en los últimos 3 meses contra la devaluación en los últimos 3 meses de los últimos 10 años en Argentina. Si vos ves los últimos picos inflacionarios sacando el actual, los últimos 4 picos inflacionarios que son principio de 2014, fin de 2015, principio de 2016, mediado de 2018 y paso 2019, esos 4 picos fueron con grandes devaluaciones. Fábrica Kicillof, salida del cepo, la crisis de las LEVAC y las paso 2019. ¿Sí? Hoy tenés una inflación incluso superior a la de esos picos. ¿Sí? Hoy la inflación, uno mira últimos 3 meses, estamos en 100% anualizada. Si uno toma solamente julio, bastante arriba de 100% anualizada. Y eso es sin DEVA. Pero que hoy tengamos esa inflación sin devaluación no implica que si devaluamos no se vaya a acelerar la inflación. Entonces, naturalmente, el gobierno mira estos números y dice, che, espera, si tenemos 8%, 7,5% de inflación en un mes sin devaluar, ¿qué pasa si movemos el spot 30, 40%? Que tal vez se necesita en términos reales subir 30, 40%, llevar el spot a 100, digamos, a los 180 o 170 que tenía Alberto cuando arrancó, digamos, o a los 175 más o menos que tenía Guzmán cuando cerró el canje de deuda, digamos, un poco revertir el atraso que hubo en 2021 y principio de 2022. Bueno, el riesgo de hacerlo es importante desde el punto de vista de la nominalidad, por eso el gobierno busca evitarlo. Nosotros, digamos, pensábamos lo mismo que pensamos hoy cuando estaba Guzmán o cuando estaba Batakis, hoy tenemos la misma sensación. El gobierno solo va a devaluar si no tiene otra alternativa. ¿Sí? Va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la DEVA. La DEVA es
es lo último, ¿sí? Es lo último que hace este gobierno. Hoy, por esto, ¿sí? Hoy tenés 100 de infla sin DEVA. Con DEVA, el gobierno teme entrar digamos, en una espiral del cual, digamos, no pueda salir. Hoy tenemos el inconveniente adicional, digamos, de los futuros. El Central está vendido 7,5 billones en futuros, digamos, con lo cual, si devaluás hoy, tenés que emitir unos 500.000 millones de pesos o algo así, de un día para el otro, digamos, para pagar los futuros. Y es en ese contexto, digamos, donde el gobierno dice, che, devaluar es lo último, que surge como siempre en los segundos semestres en Argentina, como siempre en los últimos años, digamos, como siempre en 2020, 2021 y ahora en 2022, surge esta idea de, bueno, si no queremos devaluar y ya hay medio límite para seguir endureciendo cepo, y que surja, digamos, o implementar un desdoblamiento, ¿sí? Otra vez, digamos, debatiendo el gobierno este tema, como lo debatió de nuevo segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2021. Fíjense, digamos, para pensar rápido digamos, qué hubiera implicado un desdoblamiento en los últimos años en Argentina. Si uno mira el balance cambiario, digamos, por dónde entran y salen dólares 2020, 2021 y primer semestre de 2022, las tres líneas que están en rojo, que son turismo, préstamos del exterior a privados y dólar ahorro, se llevaron de las reservas del Central 17 billones de dólares en esos 2 años y medio. Es decir, si hubieras tenido el mercado desdoblado y estas tres líneas hubieran estado digamos, en un financiero, no se te, contrafáctico, ¿no? Pero no se te hubieran ido 17 billones de dólares. El tema es, digamos, qué brecha hubieras tenido. ¿Sí? Puesto de otra manera, hoy, si decimos, che, no más dólar turista, no más dólar ahorro, ¿a dónde se te va la brecha? El tema es que llegamos a una situación de reservas donde, en ese trade-off, donde brecha y reserva, hoy estamos yendo hacia el punto donde tenés que priorizar las reservas. Uno tiene la impresión, a ver, nosotros creemos que al menos en esta instancia no se viene DEVA, ¿sí? Lo pensábamos, digamos, con Guzmán, lo pensábamos con Bataki, lo pensamos en esta instancia al menos de Massa, que en esta instancia, cuando digo no se viene DEVA, no se viene un movimiento abrupto de la 3500, pero eso no implica que puedas no hacer nada. ¿Sí? Si venís de vender en un periodo de 10 ruedas 1.200 millones de dólares y ya prácticamente no tenés reserva, no te queda mucho margen para no hacer nada. ¿Qué van a hacer? Y uno tiene la impresión de que lo que se viene es una combinación de un mejor dólar soja, ¿sí? De mejorar la estructura de este de 70-30, puede ser, digamos, incrementando el porcentaje, puede ser eliminando esta restricción de que para el 70% que liquidar no puedas ir al, digamos, al dólar MEP o al contado con liqui, o una combinación de esas dos cosas. Pero además de eso, uno tiene la impresión de que algo al final del día va a haber que hacer con turismo y dólar. O sea, si el gobierno no quiere devaluar, algo van a tener que encarar con estas líneas rojas. ¿Sí? Y digamos, para empezar, con turismo y dólar ahorro, falta Qatar. ¿Sí? Que hace unos meses era medio un chiste, pero che, se te van, digamos, 600 millones de dólares por turismo antes de Qatar. 600 millones de dólares por mes de turismo antes de Qatar. Es un problema a resolver. Eso, lo que imaginamos, al menos en esta primera instancia, no es un movimiento tradicional de 3.500 a la Fábrega, ¿sí? Esto de que se compara mucho con el escenario Fábrega. Piensen que Fábrega, cuando devaluó, tenía una inflación de 25. Hoy tenemos 100, y si tomamos julio, estamos arriba de 100. Entonces, hoy hacer un viaje del spot a la Fábrega, te metes en una que no sabes cómo salís. Entonces, por eso el gobierno creemos que va a hacer lo que está a su alcance para evitar. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para tomar medidas cambiarias en esta idea? Digamos, yo hablaba al principio de que es donde uno nota más pasividad, ¿no? Digamos, de esta gestión. Vamos ya 2 semanas desde que se anunció que Massa iba a ser ministro, y uno nota, digamos, falta de medidas. Digamos, está el anuncio este de que iban a liquidar 5 billones, pero no se sabe a cambio de qué, y de hecho no hubo liquidación.
Y una pregunta que surge todo el tiempo es que cuánto tiempo tiene el gobierno eh, para tomar medidas, para hacer algo cambiario, digamos, más allá de lo fiscal, en lo cambiario. Esa respuesta es difícil de dar porque, básicamente por lo siguiente, cuando uno dice, che, te quedan $1 billón de reservas netas y tal vez estás vendiendo 100 palos por día, uno puede decir, che, te quedan 10 días de reservas netas. Pero es mentira. Es mentira en el siguiente sentido. Vos podés tener menos 5 billones de reservas netas. Podés tener menos 7.000 millones de reservas. El tema es, digamos, cuando el mercado te dice basta. En el sentido de que en el Banco Central hay 37.000 millones de dólares. Uno puede decir, bueno, saquemos lo de China, que son 20 billones. En vez de 37 estamos en 17. Uno puede decir, bueno, saquemos el oro y los DEX. Bueno, tenés 10. Podés vender 10.000 millones de dólares si querés. El tema es que en un momento el mercado te va a decir basta. ¿A través de qué? Bueno, una de las cosas donde el mercado te puede decir basta es en los depósitos en dólares. ¿Cuál es uno de los problemas digamos, que las reservas netas vayan cayendo? Es que se ponga nervioso aquel que es acreedor en moneda extranjera del Banco Central. Bueno, uno es el depositante. Bueno, la verdad que en julio el depositante se llevó 900 palos de los bancos. Pero agosto arrancó bien, tenemos ya datos de 8 ruedas de agosto, se fueron apenas en esas 8 ruedas 30 millones de dólares de los bancos. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para tomar medidas? Y vos mirás los números de reservas y decís, che, no tiene mucho tiempo. Pero ¿cuánto? Es muy difícil de decir. ¿Sí? Y lo va a determinar un poco esto de los depósitos, otro poco la brecha. Dos cosas que hasta el momento le están dando tiempo al gobierno. ¿Sí? Es como que hay una especie de tregua ahí. Habría hablar un poco del cuasi fiscal, pero sigo digamos, porque veo que ya son las 10, así hablo no más de 10, 15 minutos más y después voy a la parte de preguntas. Algunos comentarios de la deuda en pesos. El gobierno viene de hacer un canje exitoso digamos, de los bonos en pesos, exitoso en términos del resultado, consiguió aceptación del 85% en este canje de duales y descomprimió muy fuerte los vencimientos de agosto, septiembre, octubre. Fíjense, digamos, son barritas ahora muy chiquitas, ¿sí? Digamos, lo que queda ahora en los próximos 3 meses, y los duales son la parte roja de acá. A ver, el resultado fue bueno en términos de conseguiste mucha aceptación de privados, pero deja, digamos, muchas inquietudes hacia adelante esta operación, digamos. Para empezar, post canje, la deuda en peso soberana está indexada al tipo de cambio o al ser, o a las dos cosas como son los duales, ya está en 88%. Fíjense que cuando asumió Alberto, la mitad de la deuda era indexada, la deuda en peso soberano. Pasamos de la mitad a casi todo, ¿sí? A prácticamente el 90%. Segundo punto, uno mira el perfil de vencimientos y la verdad que concentramos mucho en la previa al cambio de mandato. ¿Sí? Y esto es un gran problema en el siguiente sentido. Cuando venzan, digamos, cuando venza todo esto, presencialmente cuando venzan los duales, Argentina va a tener que emitir a 2024. Y ahí no solamente va a importar lo que diga Massa, lo que te pueda prometer Alberto, lo que diga Cristina, sino que tan importante como lo que digan ellos, o más que tan importante, mucho más importante de lo que diga este gobierno para poder colocarte un bono 2024, va a ser lo que diga el próximo gobierno. Y ahí va a ser muy relevante ver qué tiene en la cabeza el mercado de cuál va a ser el programa económico de la próxima gestión. Porque hoy esta deuda en pesos está muy sostenida por los controles cambiarios. Digamos, estamos inundados de pesos porque hay mucha regulación. Si el próximo gobierno quiere venir a levantar el cepo, bueno, ahí hay un trade-off, digamos, con tu deuda en moneda local. Bueno, eso es algo que nos inquieta bastante, ¿sí? Que nosotros lo venimos planteando hace mucho y vemos que a medida que se van concentrando vencimientos ahí, vemos que digamos, es el gran desafío de lo que queda del gobierno de Alberto, cómo lidiar con esa transición presidencial. Y uno podría plantear como digamos, una tercera inquietud en torno al canje es, si digamos, relacionado a esto que decía de la transición, si para colocar
deuda en pesos a junio, julio y septiembre de 2023, que no era fácil, porque es en el medio del quilombo político. Si para poner bonos ahí tuviste que hacer un canje dando duales, que ajustan por 0,3500, y dando mucha ganancia en los canjes, de hasta 6%, según el bono con el que participabas, ganaste hasta 6%, digamos, overnight, ¿sí? Digamos, participando en el canje. Uno se pregunta, ¿qué vas a tener que ofrecer para pasar a 2024? Pues la incógnita creo que queda dando vuelta ahí. Después uno lo puede pensar esto desde el lado del inversor, más allá de, digamos, de la estrategia de financiamiento del gobierno. La verdad es que desde el lado del inversor, acá hay que distinguir aquel inversor que tiene más libertad y puede elegir, che, me posiciono en pesos, me posiciono en dólares, me posiciono en un instrumento offshore, en un instrumento onshore. Después estamos llenos de inversores locales, institucionales o corporativos que están forzados a tener instrumentos en pesos en sus carteras y dado los volúmenes que manejan, están forzados a tener mucho instrumento soberano. Para ese universo de inversor, al menos cualitativamente, los duales son casi que el instrumento ideal, ¿no? En el siguiente sentido, fíjense, acá digamos, graficamos en términos relativos el patrimonio administrado diariamente por fondos SER y por fondos Dollar Link como porcentaje del total de fondos SER más Dollar Link. Como para mostrar que el mercado argentino de pesos está medio año queriéndose cubrir contra SER y medio año queriéndose cubrir contra el 3500. ¿Sí? Primer semestre te querés cubrir contra SER, segundo semestre te querés cubrir contra el 3500 y eso va así 2020, 2021, 2022. En ese sentido uno dice, bueno, mira, la verdad que los duales tenés esa cualidad. ¿Sí? Si vos ya sabés que estás metido en el quilombo de pesos soberanos, bueno, los duales te dan, digamos, te dan esa cosa, ¿sí? De no tener que estar moviéndote de un lado para otro todo el tiempo. Más allá del tema duales, que empezaron a cotizar recién el viernes, y digamos, hay que ver digamos, dónde operan, dónde se estabilizan, qué sé yo. Hay otra discusión que nosotros escuchamos mucho en el mercado local hoy en día, que es qué hacer si licuarse en, digamos, si volver a aceptar riesgo soberano después de lo que fue el sell-off de junio, o licuarse en otros instrumentos, ¿sí? Licuarse en un plazo fijo, en el caso de un banco, una LELIC, qué sé yo. La verdad que esa pregunta es, digamos, la respuesta no es fija, digamos, va dependiendo de lo que va pasando y los niveles de tasa que va poniendo el gobierno. De hecho, después de 3 lisis, donde las LEDs pagaban mucha sobretasa en relación a una LELIC, en la última lisi, la LED, digamos, pagó 98 de TEA y la LELIC está en casi 97 de TEA. Entonces uno dice, che, ya no tenés mucho incentivo a irte al soberano. Vamos a ver hoy el central donde ponen los pases para los fondos, digamos, muy relevante en esta discusión. Pero bueno, una ventaja a priori de tener tesoro puede ser la sobretasa. Otra ventaja de tener tesoro en este contexto es, respecto a los últimos 2 meses, hoy cayó al menos un poco el riesgo de reperfilamiento en el sentido que el Banco Central le dio salida al 20% de lo que tenían los privados, digamos, imprimiendo en el secundario. Transformó eso en LELIC, ¿sí? Pero el riesgo de reperfilamiento de tesoro de forma exclusiva, digamos, de que la salida de todo esto sea solamente reperfilando tesoro y manteniendo performing Banco Central. Eso al menos cayó, al menos marginalmente cayó, digamos, con lo que hizo el gobierno en junio y julio. Y si eso es a favor de tesoro, la parte en contra principal, creo yo, es todo el tema de la transición presidencial de la que hablaba antes, que si uno lo quiere poner en términos de pricing de mercado, fíjense, la tasa forward entre un bono que vence en marzo de 2024, como es el TECI 24, y un bono que vence en agosto de 2023, como es un T2X3, hoy está en arriba de 20%. Lo que te marca esto es que en el horizonte tenemos un quilombo. ¿Sí? En el horizonte tenemos un quilombo que hay que ver cómo se resuelve. Pero para un inversor que puede elegir, che, me quedo en bonos en pesos, o me voy a un bono ley Nueva York, o me voy offshore, qué sé yo, bueno, mira,
comprar un TX24 todavía hay que pagar 90 de paridad. ¿Sí? Bueno, para alguien que tiene discrecionalidad, que puede, digamos, que no está tan regulado y qué sé yo, y nosotros somos más de la idea de, mira, comprate un bono que vale $20, ley extranjera, digamos, y dormís un poco más tranquilo. Después para el regulado la cosa es mucho más fina, ¿sí? Para el regulado casi que vos tenés que elegir qué veneno tomar, ¿sí? Digamos, voy a hacer con los problemas de ser, voy a 3.500 con el problema de 3.500, voy a tasa fija con el problema de la tasa fija, voy a Lelí con el... Bueno, digamos, y si quieren después, digamos, seguimos un poco en esa discusión, pero dado que son las 10:09, hago últimos comentarios de la deuda en dólares. Y la parte de la exposición la dejo ahí. A ver, bonos en dólares. Venimos de un rally muy importante con el anuncio de la designación de Massa. Digamos, uno le pegó en el mínimo y en el máximo, ganaste 30% en, digamos, una semana y poquito. Y un rally que para nosotros tuvo tres ingredientes o tres causas, fue multicausal, digamos, este rally de los bonos argentinos. Primero, la designación de Massa en sí, digamos, nosotros hablábamos al principio, digamos, es una noticia positiva para el mercado por el perfil de Massa en oposición a lo que el mercado le temía, que era una radicalización post salida de Guzmán. En segundo lugar, tuvo suerte Massa, o tuvo suerte el gobierno, que la salida de Massa, la entrada de Massa, perdón, coincidió con, digamos, que se dio vuelta el mercado emergente. Fíjense, estas son, digamos, esto es la performance de los globales argentinos contra la performance de los globales emergentes hard dollar promedio, digamos, el ETF EMB. Fíjense que hacen una figura parecida. De hecho, esto uno lo puede mirar también en las monedas. Fíjense, el contado con liqui, que se mueve cuando arranca la crisis con Guzmán de 2.10 a 3.30, de 2.10 cuando arranca la crisis con Guzmán a 3.30 en el máximo de Batakis. Después fíjense la película que hace, hasta los 2.90 actuales, es una película parecida a la que hace el real. Entonces hubo algo indudablemente externo también en la película de este rally argentino. Creo que hay un tercer componente del que se habla un poco menos, digamos, que es el de los CDRs. Massa, digamos, llega al gobierno un par de ruedas después de que el gobierno, de que el Banco Central anuncie la norma esta para de los CDRs, que básicamente los corporativos argentinos que acceden al MULC tienen hace mucho tiempo, digamos hace casi 2 años, que tienen limitada la posibilidad de comprar contado con liqui. ¿Sí? Si vos accedes al MULC, si vos sos un importador o tenés deuda externa y querés acceder al MULC, a dólares oficiales al 3.500, te limitas, digamos, no podés comprar contado con liqui. Lo que sí podés hacer es comprar instrumentos en dólares. Bueno, un instrumento en dólares que podías comprar era un CDR. Entonces, vos querías estar dolarizado, no podías hacer contado con liqui y quedarte con los dólares, pero podías comprar un instrumento que esté atado al dólar de alguna manera. Bueno, muchos corporativos compraban mucho CDR. Con el anuncio del Banco Central que obliga a los corporativos a vender CDR, que de hecho tienen tiempo hasta esta semana, una cosa que pasó mucho, uno la habla digamos, con un montón de intermediarios, con un montón de ALICs, una cosa que pasó en las últimas 2 semanas, que muchos corporativos vendieron esos CDRs y compraron globales. A ver, ¿vos querías seguir dolarizado? Vos corporativo que accedes al MULC, ¿querías seguir dolarizado? No tenías muchas alternativas. Tu alternativa era comprar globales. Globales o corporativos ley argentina. Ya también te habían eliminado la posibilidad de comprar corporativo ley extranjera. Esa posibilidad de, bueno, si querés estar dolarizado, comprar globales, fue un factor importante en este rally. Entonces, de nuevo, factor masa, factor mercados emergentes, medida de los CDRs. Las tres cosas fueron fundamentales para este movimiento. En cualquier caso, fíjense, siguen en el fondo del mar los bonos, digamos, incluso después de este rally vale la deuda, según si uno mira Indenture 1 o Indenture otro, digamos, niveles digamos, muy, muy pobres, 21, 22 dólares, los bonos que valen menos. Lo que marcan estos precios es que el mercado global, el mercado internacional, lo que piensa es
que más allá de cómo termine este gobierno, que más allá de quién gane la elección el año que viene, esto va a terminar mal para la deuda externa. ¿Sí? Que la película, esta va a terminar con una reestructuración dura, ¿sí? Una reestructuración peor que la de 2005. ¿Sí? Esto es lo que te está diciendo el mercado con estos precios. ¿Sí? A ver, podría decir varias cosas más, tal vez me freno ahí, dado que ya son 10:15, para no pasarme del tiempo, y te escucho a vos, Neri, con contrapuntos, preguntas, comentarios, y damos algo de vueltas. Bueno, muchas gracias, Adrián. Aprovecho a saludar a la audiencia también. Eh, la verdad que muy, muy interesante, muy coyuntural, que la verdad el servicio que tratamos de dar nosotros, más allá de las operaciones bursátiles, es también dar panorama, entender qué es lo que está pasando, que en esta Argentina que se mueve tanto, la verdad que es muy, muy difícil. Tenía algunas preguntas que me anoté, Adrián, en base a lo que fui escuchando. El título de esta presentación era Nueva misión argentina, llegar a 2023. La verdad, yo esperaba llegar a diciembre de 2023, pero por las cosas que comentaste, creo que tendría que hacer la aclaración y poner llegar a enero de 2023. Porque lo que veo es que estamos vendiendo prácticamente las joyas de la abuela. Vendemos reservas, el central vende futuros, interviene en bonos y coloca duales, o sea, está regalando la posibilidad de licuar. Entonces, mi pregunta es, para llegar a enero o a diciembre ya, 2023 suena a largo plazo, ¿qué otra reliquia o qué otra alquimia les queda al gobierno como para seguir traccionando? Mira, a ver, a mí me parece muy difícil ya a esta altura, como vos dijiste, tal vez en los últimos 2 meses y medio, digamos en junio, julio y primera quincena de agosto, vimos muchas medidas que tal vez nos acostumbramos en el último tiempo a verlas en los finales de mandato, ¿no? Digamos, cuando Cristina a fin de 2015 tenía que entregar después y te ponía la medida de, no sé, que los fondos tengan que evaluar los instrumentos en dólares, hoy ya es una medida que ni siquiera estaba disponible, o lo de los futuros, o Macri al final de su mandato, digamos, poniendo cepo y reperfilando, ¿no? Hoy, con las ventas de futuros, con la, digamos, 1.200.000.000 que compró el Banco Central en el mercado secundario, digamos, con el canje de duales, no solamente por su diseño, sino por dónde salieron. En el canje de duales, según el bono que tenías, llegaste a comprar un dual a ser más 5,5%, digamos, ¿sí? Si tenías la ley de larga y compraste el dual. Primero, digamos, coincido con tu reflexión o tu comentario inicial sobre qué queda, qué pueden hacer. Yo creo que es muy difícil ya a esta altura revertir la dinámica. A ver, creo que lo fiscal es inexorable, digamos, que Argentina encare algo en lo fiscal, donde ahí yo el principal interrogante que planteé es, lo que más me preocupa es que ese conjunto, paz social y estabilidad macroeconómica que plantea Massa como objetivo loable, sea un conjunto vacío, ¿sí? Digamos, como preocupación de, de qué tanto la realidad da para encarar lo que hay que encarar. Después, en lo cambiario, yo creo que es inevitable a esta altura que haya un mejor tipo de cambio efectivo para el agro, para revertir la situación actual. De nuevo, creo que no viene un movimiento de 3.500, al menos en esta instancia, pero sí que va a haber, digamos, que el gobierno va a tener que hacer concesiones en el dólar para el agro, digamos, moviendo esto de 70-30 o facilitando, digamos, o permitiendo que puedas comprar dólar MEP con el 70 o una combinación de esas cosas. Y también veo medio inexorable que algo más temprano que tarde vaya a hacerse con turismo, dólar ahorro, al menos, ¿sí? Como que esa combinación de incentivos a la oferta y desestímulo a la demanda, creo que esas dos cosas van a estar presentes y va a ser difícil evitarlas, ¿sí? En el camino. Creo que el gobierno va a tratar de hacer eso, al menos por el momento, evitando la cosa a la fábrica, ¿no? Bien.
quiero traer una frase célebre de hace un mes de Aníbal Fernández, que comentó: las cosas que Alberto ha hecho por este país son mágicas. Y se me vino a la cabeza eso cuando vi tu gráfico de la devaluación anualizada y la inflación. Porque la verdad, lo que generó este gobierno a priori es un pass-through invisible, o esa sensación de desprendimiento de un miembro y sentir todavía que lo tenés, que sentís un brazo. Bueno, Argentina prácticamente está sufriendo lesiones de un evento que todavía no pasó. Entonces, con esto en mente, ¿no? Sin descartando el evento de Fábrega, pero sí sabiendo que el FX se mueve al 5% mensual y que las tarifas están empezando a reacomodarse. No estamos teniendo inflación endógena por ese lado, de motores que eran anclas en la previa y ahora están empujando. Bueno, sí, por supuesto. A ver, el gobierno quiere evitar la deuda brusca porque tiene miedo de que esto se espiralice y que sea incontrolable la infla. Pero no es que evitando la deuda sabemos que vamos a poder evitar la espiralización. ¿Sí? Claro. Porque vos fijate, de hecho la experiencia más reciente te marca que vos fuiste haciendo este crawling pega acelerado, donde arrancaste, digamos, estabas devaluando, digamos, devaluaste todo el segundo semestre de 2021 para llegar bien a la elección al 10-12% anualizado, y después fuiste subiendo eso al 90%, y eso le pone un componente, como vos decís, que dificulta mucho desinflar, porque no tenés, digamos, el FX en Argentina, es muy difícil imaginar, digamos, cómo Argentina, cuando encare su programa de estabilización, va a poder hacerlo sin, digamos, de alguna manera anclar con el FX. El tema es que no podés anclar desde estos niveles, ¿sí? Anclar significa lo que queda atrás. Claro. Y bueno, ya lo que queda atrás, ya lo usamos eso, ¿sí? Y uno podría agregar otras cosas adicionales, digamos. Hoy el gobierno está encarando, ¿no? Tal vez sin un ajuste fiscal tan fuerte y sin hacer el movimiento cambiario que exige de alguna manera el mercado, encara una fuerte suba de tasas que lleva a que también por la propia dinámica del cuasifiscal se te va a complicar desinflar. Vos fíjate que con esta nueva casi 100% que rinde una LELIQ, 97% que rinde una LELIQ, hoy ya solo por los intereses del LELIQ y pases tenés que imprimir solo por los intereses el 13% mensual de la base. Mensual. Mensual. O sea, cada mes por los intereses del LELIQ y pases tenés que imprimir el 13%. Ojo, después el otro stock se te va licuando. Pero la propia dinámica del cuasifiscal, a lo que voy, es que vos hoy un poco necesitas infla alta. ¿Sí? Entonces, bueno, la cosa se va volviendo un poco perversa porque cada vez necesitas un infla un poco más alta. A ver, hoy yo creo que todo el gobierno firma poder estabilizar en 6 mensual. 6 es 100. 6 Claro, mensual es 100. es estabilizar la Ferrari en la curva a 200 kilómetros por hora, básicamente. Tal Ese cual. sería el Entonces, objetivo. tal cual. A ver, pensemos que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, la intención era que tratemos de que todo vaya al 3,5. Después pareció Al difícil, 60. Era el objetivo de bueno, paritarias de 60 60. es 4. 4 Claro. es 60. 5 es 80. 6 es 100, digamos, de TEA, ¿no? Bueno, la idea era ese 4, ¿no? Bueno, después de 4, la idea era el 5. Hoy la idea es el 6 porque estamos en 7,5. Entonces, tenemos que bajar para 6. Es un horizonte donde la cosa más o menos te funcionó. Y con el comentario que hiciste, Adrián, recién te adelantaste un poquito al tema de la tasa. Te digo mi percepción personal, ¿no? Que este movimiento de tasa no solamente llega tarde y con una macro muy debilitada, sino que el gobierno está tratando de poner la carreta delante de los caballos, porque, o sea, ABC1, manual de macro y lo que estudiamos en la facultad, una suba de tasas por lo general viene después de que anunciás un programa fiscal que anclase expectativas y que el tipo de cambio real está en otro nivel que no es este. Entonces,
con con esta maniobra del Banco Central? O sea, ¿vos creés que haciendo las cosas contra natura el gobierno puede estirar algunos meses más? Mira, a ver, la cosa aislada, coincido con vos que solo una suba de tasa, sin encarar lo fiscal y algo cambiario, solo empeora las cosas. Digamos, en el sentido que vamos teniendo cada vez más stock de pesos, en un contexto donde, si vos me preguntás, digamos, ¿cuál es hoy el gran problema de la macro argentina? Digamos, hoy tiene que asumir un nuevo gobierno. Digamos, ¿cuál es la peor herencia, digamos? Para mí es el stock de pesos. El stock de pesos tomando LELIQ y título del tesoro en manos privadas, digamos. O perdón, la combinación entre tanto stock de pesos sin respaldo en reservas. Entonces, hoy, si la única medida que tomamos es subir la tasa, bueno, lo que hacemos, o subir la tasa e indexar la deuda, lo que hacemos es dificultar, digamos, el cómo lidiar con el principal problema, de nuevo, que creo que tiene hoy la macro. Después, bueno, obviamente si lo combinás esto con cambios cambiarios, digamos, y cambios fiscales fuertes, bueno, probablemente sea necesario un ajuste de tasa, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, yo creo que esto es, digamos, es ir viendo en el día a día. Hoy se junta de nuevo el equipo de Massa con la mesa de enlace, probablemente tengamos novedades de dólar soja. Yo, digamos, o para no esquivarle a tu pregunta, sí, de forma aislada, asusta un poco que solo tengas el movimiento de tasa así en DT, ¿sí? Bien, acá tengo una pregunta que nos hace Alejandro Romero, que nos está escuchando. Acá pregunta algo vinculado a lo que recuerdo de informes de ustedes del año pasado, llamaban desdoblamiento cambiario de jure, básicamente. No este desdoblamiento de facto que tenemos, sino uno de jure. En ese caso, quizás revisitando un poco la historia, ¿qué es lo que ocurriría, si querés, con el mark to market, en términos de mercado, de las posiciones de futuros y de bonos dólar link y duales en ese caso? Mirá, a ver, los dólar link soberanos, como los futuros, como los duales ajustan por el A3500. ¿Sí? El A3500 es una comunicación del Banco Central que define qué tipo de cambio es el A3500. Entonces, básicamente, si hay un desdoblamiento, lo que tiene que definir el Banco Central es por cuál va el A3500. ¿Sí? Pensemos un desdoblamiento sencillo, que hay un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero y hay dos y listo. En general, como esos esquemas son un poco más complejos, no hay mucho tipo de cambio mixto, pero pensemos algo básico, comercial y financiero. Ahí el Banco Central básicamente tendría que publicar una comunicación que diga, che, ponle que hay dos pantallitas de MAE, digamos, dos pantallitas donde se opera digamos, por un lado el comercial, por otro lado el financiero. Ahí el Banco Central tiene que definir por cuál va el 3500. Naturalmente, si el momento en el que se desdobla, el Banco Central tiene vendido 7 billones y medio, el Tesoro acaba de emitir 15 billones de duales, y encima tiene el resto, o sea, si sumás todo, tenemos 30 billones short del sector público de 3.500, y a priori se me hace que lo que viene es un 3.500 por el comercial, ¿sí? Dado que el que define es el que está short 30.000 millones de dólares. Pero bueno, lo define el gobierno. Bien, pero el resultado inmediato a lo que yo me refería, quizás el dual o el futuro, cuando vos haces este recurso de desdoblamiento, lo que ganás en términos de flujo, quizás puedes acaparar algunos dólares financieros más y ganás tiempo. Entonces la devaluación o el salto discreto que estás generando en el mercado se postergaría. ¿Es correcto ese razonamiento? Es correcto. Ojo, digamos, primero, en un desdoblamiento tradicional, uno dice, bueno, igual el dólar de abajo no puede seguir perdiendo contra la infla. Sí, uno sabe que, a ver, ¿cuál sería el mayor riesgo para alguien que compra un dólar link, un dual o
o se cubre con ROFEX. El mayor riesgo de todos es el siguiente. Que vos tengas dos tipos de cambio, un comercial y un financiero, que el 3.500 vaya por el comercial, y que las devaluaciones, digamos, del comercial no se hagan con una suba del 3.500, sino más bien permitiéndole a los distintos sectores, digamos que, por ejemplo, que los exportadores liquiden el 30% al financiero y el 70% al 3.500. Entonces, ahí sí que puedas atrasar en términos reales el 3.500 porque es irrelevante cuál es el 3.500, sino que lo que importa es la combinación de los dos. Pero bueno, ya estoy metiéndome, digamos, en la segunda o la tercera derivada digamos, en el caso de un desdoblamiento, ¿qué pasa con... No, pero queda claro que en este caso tener un futuro de ROFEX o un dólar link sería una solución de esquina y el tipo de comportamiento que podemos empezar a ver es más un híbrido, un gris, una combinación lineal. Sí, ojo, también, digamos, por algo el gobierno ya discutió desdoblamiento en 2020, en 2021, y ya lo empezó a discutir en 2020. Por alguna razón no lo hacen, ¿eh? Y una de esas razones, se me ocurre que es el fondo no le debe gustar mucho. Entonces tampoco es que, bueno, vamos a un desdoblamiento. A un desdoblamiento de jure, ¿sí? De hecho, vos me apurás y yo creo que lo primero que se viene es algo más en la línea de lo que fuimos viendo, con un mejor dólar para el agro, con algo para hacer turismo digamos, y dólar ahorro, pero sin una cosa de jure. El tema es que, bueno, estamos yendo hacia un lugar donde cada vez hay menos opciones, ¿no? De política económica, y estas cosas donde son más curitas, funcionan menos tiempo, ¿no? Bien, y bueno, Adrián, tengo la última, por lo menos de mi parte, ya que te tenemos a vos y que conoces mucho a los distintos jugadores en el mercado de capitales argentino, no te digo una recomendación o cartera, etcétera, pero sí te digo quizás las cuestiones más importantes que 3 clientes prototípicos nuestros deberían tener en cuenta, ¿no? Y los clientes que, para pensar, son quizás alguien institucional regulado, como puede ser una obra social, un importador que tiene algún tipo de restricción inmune, y después un cliente con un horizonte de largo plazo, sin regulación, como un banca privada. O sea, ¿vos qué le dirías que mirara? Sin recomendación, sin nada, sentite libre, pero ¿qué es lo que tiene que mirar de la macro y del mercado argentino? Tiene que mirar un poquito de todo, ¿no? A ver, a mí, tal vez lo que más me preocupa en la parte digamos, de los pesos, tal vez, que apuntaste con los primeros dos tipos de clientes que me dijiste, ¿no? Que es el institucional y el corporativo que accede al mulco, que está regulado, qué sé yo, que está lleno de pesos. Para mí es fundamental ahí, digamos, cuánto el gobierno, digamos, encara verdaderamente digamos, el programa de ajuste fiscal que introdujo, que planteó Massa, digamos, cuál es verdaderamente finalmente anuncio para subsidios y qué sé yo. Y para mí muy fundamental qué vamos escuchando de la oposición en el próximo año sobre el programa económico 2024. Acordate que hace poquito tiempo tuvimos declaraciones de Juntos por el Cambio planteando, digamos, Brullaire fue digamos, tal vez el más duro que dijo, digamos, toda esta deuda se va a reperfilar, una cosa por el estilo, pero hubo declaraciones también de, digamos, eso, La Espina dijo, este gobierno va a dejar una deuda en pesos impagable. Bueno, eso que tiene que ver con que el próximo gobierno quisiera administrar una economía de tipo de cambio unificado. ¿Sí? Y para unificar hoy el mercado de cambios, uno dice, che, tenemos un problema a resolver que es el que está en esta figura. Bueno, creo que esas señales van a ser fundamentales. Creo que si en 2000, tal vez en los próximos 4 meses o 5 meses importa más lo que hace este gobierno en lo fiscal, creo que en 2023 la clave para los pesos va a ser tratar de leer qué dicen los equipos económicos de oposición, donde hay distintas miradas, ¿no? Digamos, sobre este tema. Y sobre el cepo cambiario, digamos, sobre cuánto hay que sacar el cepo el día 1 y qué sé yo. A ver, y para el otro tipo, digamos, para el cliente digamos, de banca privada, eh,
A ver, digamos, a mí la verdad que me gustan los globales en 20 y poquito, ¿sí? Pero reconozco que me gustaban en 30. ¿Sí? Y creo que la enseñanza que deja, digamos, digamos, este último año y pico, en torno digamos, a la deuda argentina, es que es muy difícil saber exactamente dónde está el piso. ¿Sí? Yo creo que es muy difícil imaginar el escenario donde el que compró en $20 sale perdiendo. O mejor dicho, si comprando en $20 saliste perdiendo, con cualquier propiedad que tengas en Argentina vas a salir perdiendo mucho más. ¿Sí? Porque va a ser un escenario dramático. El problema es que las propiedades tal vez no tenés la pantallita mirando todos los días, ver la evaluación de cambio en el bono, todos los días te levantás y ves si esto, digamos, hace poquito valían $17 y pico, ¿no? Los 35, ¿no? Entonces, eso se sufre un poco más, ¿no? Hay que tener estómago de alguna manera para aguantar esa volatilidad. Yo creo que para aquel que tiene estómago, estas son oportunidades que no se dan muchas veces en la vida. Puede salir mal y sí puede salir mal, ¿sí? Pero si sale mal esta oportunidad, seguramente salieron mal, digamos, otras cosas, digamos, otros activos en Argentina o otros negocios que ese cliente de banca privada tenga en Argentina, ¿sí? Si en $20 es una mala inversión, un global, agárrate con lo que, digamos, con lo que va a ser el sector privado en Argentina en los próximos 5 o 10 años. Bueno, bárbaro, Adrián, muy buena presentación y especialmente el intercambio final, que estuvo muy interesante, así que les agradecemos de vuelta haber participado de este encuentro y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias.